saber que estáis aquí, pues porque sois generosos con nosotros y sois generosos con todas las entidades que están acompañándonos hoy y que están organizando este evento. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Bueno, esta fiesta sabéis que está dedicada a los voluntarios. Y bueno, mañana es el Día del Voluntariado, 5 de diciembre. Y si pensáis que no les vamos a pedir nada a los voluntarios, estáis mal equivocados. Siempre acabamos pidiéndoles algo. Siempre nos acabamos aprovechando un poco de ellos. Pero da gusto pedir unas cosas porque es que sabemos que podemos contar con vosotros. Porque si ahora sé que a cualquiera de vosotros digo, oye, por favor, necesito que subas aquí a entender esa luz, tendré 10 personas que me vayan a ayudar. O sea que muchas gracias a todos por todo el trabajo que hacéis todos los días. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a hacer la lectura del manifiesto del voluntariado del 2013. La va a realizar Jesús Sarasa Pellicer, que es voluntario de Cruz Blanca, fue voluntario del Banco de Alimentos y fue vocal de la plataforma ostense del voluntariado de muchos años. Con todos ustedes, Jesús Pellicer. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me llamo Jesús Sarasa Sampietro. Estamos bien. Bueno, voy a proceder a la lectura del manifiesto de este año de la Plataforma del Voluntariado de Aragón, su mensaje por el Día del Voluntariado. Queridos amigos voluntarios, acompañantes, residentes y autoridades, hoy celebramos nuestra fiesta, un día en el que aquellos que allanan los caminos para que sean recorridos por los más débiles nos asomamos a los medios de difusión y nos reunimos en una entrañable sesión de confraternización y conocimiento mutuo. Tenemos un precioso programa en esta reunión a través del cual vamos a reconocer a una de nuestras mujeres voluntarias la magnanimidad de su vida, la entrega generosa e indiscriminada de su tiempo para mejorar la vida de los demás, la de usuarios de nuestra ciudad y de miles de desfavorecidos y desconocidos beneficiarios de los programas que desarrolla Manos Unidas, de la que en su día fue presidenta. Rendimos homenaje a doña Amalia Oliván, porque sus obras la acompañarán para siempre, pero de su vida y de su acción será su propia organización Manos Unidas la que nos dé una semblanza. Pero el núcleo principal al que queremos desde la plataforma que hemos de dirigir nuestra mirada y nuestros comentarios se encuentra también entre nosotros. Y ya hemos visto y oído docenas de artículos de prensa, programas de radio y en suma se ha producido un infernal ruido mediático cuyo origen es la posible pérdida de la atención a los enfermos mentales, tal y como está actualmente establecida por parte de la Fundación Agustín Serrano. Y la plataforma no podía ser ajena a que desde unas normas unitarias de poder se acometa y se mercantilice una actividad por la que Huesca es reconocida nacional e internacionalmente como el mejor lugar para tener y atender a un enfermo mental. Nosotros en la plataforma viajamos y nos reunimos por toda España y además nos visitan anualmente para aprender de nuestros modos docenas de personas responsables de programas sociales en el resto de nuestro país. Damos testimonio desde la plataforma de que nuestros visitantes se nos marchan con sana envidia. Y a modo de ejemplo mencionaremos las palabras de la secretaria general de la Plataforma del Voluntariado de España, doña Esther Asensio, que al terminar su visita anual a nuestra plataforma se despidió diciendo: amigos, vuelvo a la España normal, de marcho de Huesca, con la sensación de haber estado visitando la mejor parte de Europa en voluntariado y atención al débil. Y esa es nuestra fama en Madrid y nuestra fuerza en el voluntariado nacional. Porque aquí disponemos de equipos de personas voluntarias a las que si hubiese que pagar sería absolutamente imposible. Porque nuestro voluntariado está repleto de los mejores especialistas en medicina, enfermería,
logística, técnicas sociales, industriales y técnicos de casi todas las especialidades. Huesca tiene la suerte de disponer de una base extraordinaria de personas vinculadas al voluntariado. Y en este panel se encuentra perfectamente insertada la fundación que atiende a las personas con problemas mentales, como es la Fundación Agustín Serrano. Terminamos, en fin, dando gracias a todas las personas que hacen más fácil las vidas de aquellos que necesitan apoyos, y en este logro tienen mucho que ver los voluntarios y las voluntarias.